Shalom a los hermanos de Roca Eterna, es un placer estar con ustedes. Y los que nos están viendo por el internet, siempre es un honor. Vamos a comenzar con la parashá de esta semana, la porción semanal que se llama Vayishlach, el libro de Génesis capítulo 32. If you can take the music away, that would be great. El capítulo 32, versículo 3 al capítulo 36, versículo 43. No nos vamos a enfocar en cada capítulo de la parashá, nos vamos a enfocar en algunos conceptos dentro de ella, ¿no? Pero yo espero que ustedes estén leyendo la porción. Hay mucha información. Yo tengo un estudio que se llama ¿Quién es el Malach? ¿Quién es el ángel de la presencia? El Memra, la Memra en arameo. Porque aquí se encuentra el ángel de la presencia en este capítulo. Hay personas que dicen que el ángel que peleó con Jacob era y que el ángel de Esaú. Es una enseñanza del judaísmo, no entiendo por qué y cómo la sacaron, de dónde se la inventaron y cómo hicieron así para sacar esa historia, pero es parte del judaísmo y de repente eso es lo que ellos enseñan. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues, dos rabinos, tres opiniones, así es la realidad. Y como yo no estaba ahí, pues todo el mundo puede especular. Pero cuando lleguemos al reino, vamos a ver a Jacob y le vamos a preguntar, Jacob, ¿con quién tú peleaste? Con el ángel de Esaú. Y él te va a decir, que estabas comiendo tú, mijo. Y así todo el mundo sabrá que yo estoy correcto. Por el momento yo no sé. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por el honor de estar acá en esta congregación que te ama y quiere guardar tus mandamientos y quiere observar y quiere echar hacia adelante en tu observancia. Danos conocimientos, el favor y ayúdanos para entender tu Torah y que llegue a nuestro corazón para que podamos caminar en tus preceptos y tus estatutos. En el nombre de Yeshua. Amén. Primero vamos a mirar el mapa. No sé si la audiencia en el internet puede ver el mapa, no sé si. Pero queremos hacer un viaje geográfico y topográfico de la tierra de Israel. Harán se encuentra más o menos donde se encuentra este lugar aquí que se llama Al-Hazaká. Más o menos en esta área en el norte de lo que es Siria hoy día. Y esa línea que usted está viendo aquí son los ríos. Los grandes ríos, Éufrates y se me olvidó el otro. Éufrates y el Tigris, ¿ok? Entonces, de este lugar, como está viendo, es bastante seco. Ellos seguían los ríos. Seguían en el norte y después bajaban por esta área que estamos viendo aquí, donde es el Líbano. El Líbano, bajando por acá, hasta que llegaban al mar muerto, el mar de Galilea, perdón, y bajando por este lado, llegó hasta donde se encuentra aquí el Nablus. Está viendo aquí en la pantalla Nablus, la voy a hacer un poco más grande, pero ellos están cruzando por el río, que es el río Jordán acá, entran por donde se llama Mazúa, esta área que está aquí, siguen caminando por esta área hasta que lleguen a Alon Mogué. Alon Mogué es donde se encuentra, donde dice ahí Beit Furik, ese es Alon Morek. Donde dice Itamar, yo he estado en ese lugar. Itamar, tenemos una familia que son amigos de nosotros. Y hay una montaña así hacia la izquierda, donde dice Gidón Hashofet Tum, esa es la tumba de Gidón, de Gideón. Seguimos subiendo y llegamos a un lugar aquí, que es un lookout, este lugar aquí, que se está viendo. Ese puntico que está ahí es para mirar, tomar fotos. Usted dirá, pero ¿qué relevancia tiene este lugar? Ese es el lugar más alto para poder mirar hacia abajo donde está Alon Moré. Alon Moré se encuentra en tu Biblia. Ese es el lugar donde Abraham pasó cuando vino de Mesopotamia. Es el lugar donde Jacob pasó cuando subió a la casa de Labán y cuando bajó. Ese es el mismo lugar por donde pasó Israel cuando vino de Egipto. Es el lugar donde José fue hacia Egipto. Es un lugar muy transitado porque esa era el área donde se conectaba la vía Mares con la autopista de los Reyes al otro lado del Jordán. Caminaban por esta área, bajaban por acá y usted pone una carretera, todavía hay una carretera ahí. Baja para la carretera hasta llegar al mar, hasta el río Jordán aquí y después empiezan a subir hasta llegar donde iban a llegar. ¿Ok? Ahora, lo que yo quería mostrarles no puedo porque no tengo el internet acá.
Pero aquí estamos hablando de Nablus. En este lugar se encuentra Habrajá, Har Gerizim, la montaña de Gerizim, donde se encuentra Mount Ebal, ¿ok? Donde se encuentra la montaña de bendición y de maldición, donde fueron los hijos de Israel en el Deuteronomio capítulo 27. En ese mismo lugar, en el medio, donde se encuentra Nablus, es donde está el área donde Jacob compró la tierra. Y aquí dice que compró la tierra. ¿Ok? Cuando leemos el capítulo 33, y dice, el versículo 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram y acampó delante de la ciudad. Había una ciudad. Y allí arqueológicamente hay una ciudad. ¿Okay? Se encuentra allá ahora mismo. Pero quiero mencionar esto para poder entender un poquito de legalidad bíblica. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. ¿Dónde fue lo que compró? Estamos viendo aquí la ciudad samaritana. Vamos a ver si lo puedo expandir un poco más. Aquí es donde está la ciudad samaritana. El edificio que están viendo aquí es la sinagoga samaritana donde nosotros hemos estado. Y cuando yo voy hacia este lugar aquí, me gustaría si fuera otro, no veo esta montaña que está aquí, yo llevo mi gira a ese lugar. Y podemos ver el lugar donde ellos dijeron la bendición y la maldición, donde está Nablus, que lo ven, todo es palestino, pero en ese lugar Jacob compró un pedazo de tierra. Y yo entiendo que no se ve bien en el mapa, la idea es darte algo visual, ¿okay? Para que puedan entender que la tierra que compró Jacob es verdadero, quienes viven allí. Entonces, como yo dije la última semana, las personas que viven en las tierras que están siendo reclamadas hoy día por los palestinos, esas tierras fueron compradas por Jacob, David y Abraham. Tenemos lo que se llama la legalidad bíblica para poder reclamar esa tierra y no tener tantos desacuerdos con los palestinos, pero no ha trabajado de esa forma. Entonces, cuando estudiamos la parashá, no solamente es en el contexto, un contexto bíblico per se, pero también hay un aspecto legal que nosotros no entendemos o no lo consideramos, porque nos acostumbramos que la Biblia solamente se estudia de un punto de vista teológico, cuando en realidad la Biblia no es un documento teológico. Tiene principios teológicos, y tampoco es un libro histórico. Es un documento legal, es una constitución que contiene información civil, judicial, de raíces hebreas, de comida, de santidad del Dios, de lo que es el culto de un templo, lo que es permitido por la deidad y cosas así. Cuando lo estudiamos desde ese punto de vista, entonces no estamos tan metidos en la cabeza que tenemos que buscar a Jesús en cada versículo. Porque sabemos que Yeshua está en la Torah. Él lo dijo, ¿verdad que sí? Pero eso no quiere decir que cada vez que yo leo un versículo, ahí está Yeshua. No, porque habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, toma por mujer a este joven. Ahí está Yeshua. Ok, no estoy haciendo esto en broma, sino que llega el momento que como creyentes nosotros debemos y tenemos que, por favor, dejar de inventar las cosas. Yeshua es nuestro Mesías. Yeshua es el Hijo del Dios viviente. Yeshua está a la mano del Padre. Yeshua murió y resucitó. No podemos algún día estudiar algo sin mencionarlo para que ustedes no piensen que no se cree en Yeshua. Y yo creo que eso a veces, la historia te está tratando de dar un entendimiento de algo, pero nuestro énfasis de que tiene que estar Yeshua en todo, perdemos el mensaje que Dios te quiere traer, que Yeshua vino a cumplir. Yeshua vino a cumplir un mensaje que el pueblo no hizo. Yo soy más pro Yeshua que mucha gente se imagina. Pero si el versículo no menciona Yeshua, entonces ¿cuál es el problema? Yo sé que yo creo en Yeshua. ¿Verdad? ¿Verdad que yo te amo, mi amor? Yo amo a mi esposa con mi alma. Pero cuando yo hablo con Rafi, cuando yo hablo contigo, yo te digo, Rafi, ¿cómo estás? Tú sabes que yo amo a mi esposa, ¿verdad?
Rafi, ¿cómo estás, Evelyn? Pero yo amo a mi esposa. Pero Rafi, ¿y tus hijos cómo están? ¿Sabías tú que yo amo a mi esposa? ¿Sabes? Tú sabes por mi acción y por mi conducta y mi fidelidad a ella que yo amo a mi esposa. ¿Amén? Ok, capítulo 34 es muy importante. Vamos a brincar al 34. Quiero cubrir algunos conceptos acá que son importantes. Vamos a cubrir el 34 y el 35 lo más que podamos, ¿ok? Recuérdese, si usted lee la parasha en su casa y la estudia, no lleguen los miércoles solamente a pretender que yo le voy a dar cada detalle de cada capítulo porque es imposible. Pero si usted lee la porción, está facilitando en su mente conocer la historia, la línea histórica de lo que se está diciendo. ¿Ok? Generalmente los que tienen mi metodología, ¿quién tiene mi metodología? Hasta aquí. Los que siguen mi metodología en la pantalla saben que yo voy a cubrir algunas de esas esferas dentro de la porción. Una de esas esferas se encuentra dentro de la porción. El momento que Jacob compró un pedacito de tierra y levantó un altar, el versículo 20, oigan esto, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. Esto es Dios, el Elohim de Israel. El momento que él compró el pedazo de tierra, levantó un altar y lo nombró, ahora pertenece al Dios de Israel. Cualquier persona que viva en ese lugar y se lo quite a la persona a quien le pertenecía, ahora está retando la autoridad de Dios. Así que no se preocupe por los palestinos, ellos pagarán por lo de ellos. Porque están usurpando una autoridad. Es como si alguien toma su automóvil sin permiso. Se llama robo, ¿no? Eventualmente justicia vendrá. Aunque uno piense que no hay justicia, sí lo hay. Y nunca llega tarde. ¿Ok? El capítulo 14. Antes de hablar de eso, queremos hacer la pregunta. El por qué, dónde, cuándo. ¿Ok? Eso es importante hacerla. Si Jacob está en convenio con el Eterno le prometió que iba a ser bendecido. Entonces, ¿cómo es posible que le están ahora maltratando a la hija y todo el caos que tuvo? Tenemos que medir la información correctamente porque aquí algo que yo quiero enfatizar en esta noche es que una relación íntima con el Eterno no es una relación de miedo. En el sistema religioso del cristianismo siempre se está buscando un demonio en cada esquina, pues. Todo el tiempo. Vamos a orar para que Dios me lave con su sangre para que no me ataquen los demonios. Esa es la oración que mucha gente hacía por mucho tiempo. Y todo es miedo, 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 miedo. Te levantabas en la mañana y no sabías si Dios te iba a castigar en ese día o iba a venir el rapto y te dejaban. ¿Sabe? Si usted cree en el rapto, no se preocupe. Yo lo veo más 7 años más tarde. No hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Si el rapto llega antes de la gran tribulación, créame que yo no voy a refutar, ni a discutir, ni a debatir al Mesías. Gracias. Estoy completamente equivocado y estoy feliz de haber estado equivocado. Pero imagínate si el rapto no ocurre en el momento que ellos predeterminan y ponen toda su esperanza en un evento que la Biblia no menciona. Yo recuerdo hablar con un tipo que era un pastor en un tiempo y cuando le hice esa pregunta él me dijo, entonces yo no serviría a un Dios que me permite pasar por la tribulación. Eso fue la respuesta de él. Un cristiano de casi 30 años. Solamente porque no salió como él quiso. Wow, eso me recuerda a nosotros, el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, cuando ellos comenzaron a pensar, ¿cuándo es que Moisés tiene que bajar de la montaña? Empezaron a calcular su propio tiempo, su propio calendario para el retorno de su Redentor. En ese momento era Moisés. Y cuando él tardó, se fueron corriendo a la idolatría. Y escucharon a gentes que era la multitud mixta que no tenía el corazón de un convenio. ¿Y qué ocurrió? Caos. Quiere decir que en la Torah, cuando hay una transgresión de un convenio, uno mismo trae las maldiciones de ese convenio que uno juró. ¿Por qué? En el antiguo Medio Oriente, cada convenio tenía que ver con jurando el nombre del Eterno. En el centro de su pantalla ven lo que dice Dios y templo. Cuando se dice tomar el nombre de Dios en vano, siempre en aspecto antiguo Medio Oriente, siempre tiene que ver con algo judicial y algo legal. Si una persona va a tomar un juramento, lo hacía en el nombre del Dios que ellos sirven. La semana pasada pudimos verlo con Labán, ¿se recuerdan? Cuando Labán hizo convenio con
con el loco este, con Jacob. Salió el puertorriqueño, ¿verdad? Y dice, y él dice que hizo juramento. Ahí dice el versículo 53, el Dios de Abraham y el Dios de Janacor juzgue entre nosotros. Eso es un juramento. Ok, entonces ellos usan el nombre del Dios cual ellos sirven para ratificar un convenio. Si tú rompes el convenio, transgrediste a un juramento, entonces ahí abre la puerta a la maldición. En los 10 mandamientos hay una letra en hebreo que no se encuentra. Es la letra Het. La letra Het, repita, Het, sin escupir a su hermano. Het. Het. Que ni la mire, pastor, porque ahí quedó. ¿Qué? Het. La letra Het no aparece en el hebreo en los 10 mandamientos. Aparece Tav, pero no el Het. La letra Het también tiene una explicación, how do you say, de paleohebreo. Paleohebreo eran como unas foticos que eran, ¿cómo se dice? Pictográficos. Eran pictográficos. Entonces la letra Het representaba la serpiente o una escalera. ¿Ok? Entonces el mandamiento no aparece, en los mandamientos de Éxodo 20 no aparece la letra Het. Aparecen los demás. Aparece el Tav, que es una T, pero no la Het, como una CH, perdón. Y la palabra Het, Jatá, es la raíz, esa letra aparece en la palabra pecado. ¿Ok? Entonces, si guardamos el mandamiento, la serpiente no puede entrar. Es fácil. Si guardamos el mandamiento, esa es la protección. Es una cerca. Por eso es que el judío pone mandamientos o establece unas costumbres para que sea una cerca alrededor del creyente, para que se proteja de la influencia de este mundo. Entonces, no tenemos que tener miedo del enemigo. Él no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Y nuestra responsabilidad es ser siempre fiel. Es como decir, me voy a casar y voy a tener miedo de que mi esposa piense que yo estoy siéndole infiel. Pero la única forma que yo puedo tener miedo de que ella piense que yo soy infiel es si yo le doy razón que estoy siendo infiel. Si yo hago lo mío y soy fiel y hago mi trabajo y le inspiro confianza, ¿ella va a tener que preocuparse por eso? Señoras, hermanas, hablen. ¿Verdad que no? Quiere decir que la conducta de nosotros, como nos manejamos dentro del reino, determina, ¿ok? Si nosotros estamos siendo fiel al Eterno, entonces Él trae bendición. Y si transgredimos el mandamiento, si es una cosa insignificante en el sentido que fue algo involuntario, pues obviamente no te va a enviar un látigo. Pero si es algo que es rebelión involuntario, ya es diferente. Pero si es algo que tú haces, que no lo quisiste hacer a propósito, entonces te arrepientes y sigues caminando. Pero no hay ningún problema. Ok. Cuando vino Jacob, él hizo un convenio con el Eterno en el monte Moriah o en Beth-el, la casa de Dios, en el Hamacom, en el lugar. Cuando él hace el juramento, levanta una piedra y le pone aceite. Ese es un lugar ya, un espacio sagrado. Cuando va al espacio sagrado, él se va a la casa de Labán. Y él dijo, si yo vengo a salvo de la casa de Labán, yo te voy a dar todo lo que te doy, un diezmo. Quiere decir que se practicaban ofrendas a los dioses antes que el templo estuviera establecido. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando él regresó, por el miedo, agarró el diezmo que le iba a hacer a Dios, pero se lo dio a Esaú, por el miedo. E inmediatamente que ocurre eso, ahí es cuando empieza el caos. Él no fue directamente a Betel, él fue a Siquem. Siempre le voy a preguntar, ¿y por qué tú? Le voy a preguntar, Jacob, una pregunta. ¿Pero por qué tú fuiste a Siquem? ¿Y dónde tú eres? Yo de Puerto Rico. ¿Y cómo tú sabes que yo fui a Siquem? No, porque lo leí. ¿Tú sabes leer hebreo? No, fue una traducción. ¿Y qué es eso? Anyway, esa es otra historia. Yo me pregunto de todo eso. ¿Qué le voy a decir yo a Abraham? Y a Isaac, y a Jacob, a Aarón, a Adán. Especialmente a Adán. Muchas gracias. Buen trabajo, Eva. Eva va a decir, pero es que Adán estaba al lado mío. Y Adán va a decir, no, fue la serpiente. Por cierto, eso es lo que hacemos nosotros. Mira, aquí hay un convenio. Ahora, Jacob va a entrar a la tierra. Boom. Entró a la tierra, va a Siquem.
Cuando llega allí, él compra un pedazo de tierra. No se suponía que fuera allá. Fuera a Betel, al lugar donde Eterno, donde hizo un convenio con el Todopoderoso. Ahí tomamos nosotros ahora la historia, ¿ok? Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Dina significa juicio. Esa es la palabra Dan, juicio, ¿ok? Pero el femenino, Dina. ¿Ok? Y ella salió. En el antiguo mundo, igual que hoy en el mundo musulmán, la mujer protege la pureza de la familia, el hombre protege el honor de la familia. Voy a repetir eso de nuevo. Apunten, es importante. En el antiguo Medio Oriente, en la Biblia, la mujer debe proteger la pureza de la familia y el hombre protege el honor de la familia. Esa historia la vamos a ver aquí. Este capítulo cae bajo el esquema de honor y vergüenza. Honor y vergüenza, y cómo la vergüenza trae caos a la familia. Honor y vergüenza, y cómo trae caos a la familia. Pero yo quiero que ustedes noten la actitud de Dina. Hoy día en Afganistán o en los mundos musulmanes, una mujer soltera no sale sola para protegerla. Porque si a ella le hacen algo sexual, pues el honor y el nombre del padre es perjudicado. Entonces por eso es que ellos hacen matanzas de honor. Porque mientras la mujer ha sido deshonrada, eso trae deshonra no solamente a la familia, al padre, a la familia, pero a la comunidad. Generalmente hay personas que no tienen ninguna conexión con esa familia hasta que un hermano de esa familia o el padre o el hermano tome y restaure el honor de la familia medida por medida. Hoy día se practica eso en el Islam. En la Torah se practicaba. La diferencia es la justicia y la bondad de Dios, en la cual si había un crimen en contra de ti, no había evidencia, había unas ciudades de refugio. Las ciudades de refugio estaban diseñadas para que hubiera un procedimiento legal de poder proteger a una persona que actuó y hizo algo en accidente, pero la evidencia no está clara. Y la persona el familiar no le va a hacer lo que es medida por medida. Y ahí podía estar en la ciudad de refugio. Y mientras el sumo sacerdote o el sacerdote estuviera con vida, él se mantenía ahí seguro, nadie lo podía tocar. Es interesante. Sería un gran estudio acerca de la función de Yeshua, como hizo nuestro sumo sacerdocio. Seguimos ahí. Ok. Vamos a hablar este capítulo en lo que es el ámbito de honor y vergüenza. Honor y vergüenza en el primer siglo, así como en la Biblia, tenía que ver con, el honor era más valioso que más dinero y oro. No importaba cuánto dinero. Por ejemplo, en la mañana, ¿cuántos de ustedes escucharon un estudio en la mañana? Casi todos, aleluya, amén. Ok, entonces, estamos hablando que en el mundo greco-romano, a un negociante, los romanos los consideraban sucios, un comerciante. Pensaban que eran personas que engañaban. Entonces, a una persona que tenía circuncisión, los grecos romanos lo consideraban como inmorales. Entonces, imagínate tú siendo judío. Por cierto, y también consideraban a los pastores sucios. No los pastores, estamos hablando de pastores de rebaño. Como personas que eran porque estaban con los animales. Solamente el honor en el mundo greco-romano era si tú tenías tierras y hacías dinero en la agricultura. Aunque tuvieras miles de esclavos y los maltrataran, no importaba. Tú hiciste tu dinero con la agricultura, quiere decir que eres honorable. No tiene lógica, pero así era. Imagínate ahora Pablo tratando de enseñar en el primer siglo a Yeshua y le presenta al mundo greco-romano que Yeshua es el buen pastor. Que Yeshua era circuncidado porque era judío. Yo sé que eso es sorprendente para el mundo exterior, pero Yeshua, este es el secreto más grande. Repitan conmigo. Yeshua es judío. Esa es la revelación del día. Tú te sorprenderás cuántas personas se sorprenden por eso. Y no es relajo, en serio. Ok, entonces, Pablo predicando a Yeshua a un hombre que era un pastor y que era circuncidado. Imagínate la percepción del mundo greco-romano. Usted me está preguntando a un hombre sucio.
¿Y qué tiene que ver, qué relevancia tiene que ver eso conmigo? Ahí es donde entra la justicia y la bondad, cómo trataba Pablo basado en lo que la Torah nos habla, y así la gente pudo ver que Yeshua era el Mesías por el ejemplo de la vida cotidiana de un hebreo, de un israelita y cómo se manejaba. ¿Me están siguiendo, no? Ok. Entonces dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la deshonró, ¿ve? Ahí está la palabra deshonra. Deshonró. Entonces hay un problema. Hay un problema, porque el momento que tú la deshonraste, tiene que haber un tipo de honor ahora, ¿ok? Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor y a su padre diciendo, tómame por mujer, a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Tú puedes imaginarte llegar allí después que se encuentran con Esaú. Esaú lo iba a matar y él tiene miedo. Le da lo mejor que era de Dios, se lo da a Esaú. Se inclinó 7 veces aceptando a Esaú como si fuera su amo en vez del Dios de Israel, después que le había hecho juramento. Ahora está y viene un caos con Siquem. Ella se fue caminando, no se suponía que hiciera eso. Eso implica, yo leí un artículo, no recuerdo dónde está, de que básicamente ella estaba actuando como ella quisiera, caminando sola en un área que no era seguro. Ahora, no quiere decir, obviamente, que ella merecía que se tratara de esa forma. ¿Ok? Pero consecuencias, jóvenes, tenemos que cuidarnos, ¿no? Viste que dije tenemos, porque estoy joven todavía. ¿Ok? Entonces, hay que cuidarnos, ¿no? Especialmente las jovencitas y las damas. Tienen que cuidarse. ¿Ok? Porque no importa qué tipo de persona tú eres, una persona buena, lo que sea, el mundo no es igual, pero no puedes vivir en miedo tampoco, sino que tienes que protegerte. Porque a veces, si uno se expone, trae consecuencias de deshonra, no solamente hacia ti, pero también a la comunidad y a tu familia. Y aquí ocurrió eso. Pero fíjate, hay que darle crédito al príncipe de Siquem, porque después que hizo lo correcto, quería darle honor a ella. No justifica lo malo que hizo. Ok, la pregunta es, si alguien hace algo a tu hija de esa forma, ¿tú le vas a dar a esa hija al hombre que lo hizo? Para nosotros en el siglo XXI es imposible. Pero para Jacob en el mundo cuando él vivía, era la única opción que él tenía para restaurar el honor de su hija, para que su hijo o hija tuviera honor. Si no, iba a ser un niño, una niña bastarda, y bastardo o bastarda, no iba a tener ningún tipo de herencia en ningún lugar y ningún honor. Entonces sí que hubiera habido un problema. Eso es algo que nunca consideramos. Estamos pensando en lo que ocurre en ese incidente. Si ella no se hubiera ido sola, aquel loco no hubiera manejado siendo un príncipe, como haciendo lo que hizo. Pero ya ocurrió. El problema es que el padre va a hacer, vamos a estudiar. Y dice, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel. ¿Ves? Vileza. ¿Qué significa vileza? Maldad. Maldad en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Eso es una afrenta muy fuerte. Eso es una afrenta muy fuerte. En Israel se enseña al hombre que si te acuestas con una mujer y antes de pagar el dote, tienes que pagar una compensación y después te casas con ella para siempre. Tienes que tomar responsabilidad. Eso es algo que ya hoy día no se practica. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo escuchaba, no, que quedó embarazada, pues tiene que casar. Porque así le da honor a la familia y al niño. Cualquier persona puede cometer el error. Pero es lo que uno hace después del error que puede restablecer el honor de la persona. ¿Me están siguiendo? Vivimos en un mundo muy diferente hoy día que en el tiempo de Jacob. En el tiempo de Jacob, por ejemplo, si tú tienes una niña, el papá trataba de arreglar un matrimonio para su niña. Y no era que el hombre tenía que ser bello, precioso, lindo, un príncipe azul. El padre estaba buscando un hombre de honor,
un hombre que pudiera cuidarla, que cuando él muera ella esté bien. Así sea feo. Él no interesaba si el tipo era feo. Él lo que quería un hombre con honor que pudiera suplir a su hija, porque el momento que él no esté, esa es la protección, y a él le interesaba la protección de la hija, no si tenía un six-pack aquí con 6, Uno trabaja para los six-pack y yo tanto tiempo ni 2 tengo. No me sale nada. Lo frustrante que es eso. Y puro abdominal y nada. Dice, y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomar vosotros las nuestras y habitar con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros, morar y negociar en ella y tomar en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré de lo que me dijereis. Aumentaré el cargo mío mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina y a su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Y eso es, en realidad, pues, se entiende, no estamos en convenio, dígame. Esta historia está basada en 2 familias fuertes, poderosas, ricas. También eran lo mismo en familias sencillas, simples. Lo mismo, tenía que restaurar el honor de la muchacha. Obviamente la cantidad a lo mejor no hubiera sido la misma. En vez de 10 camellos eran 2. Pero se tenía que dar una compensación. Porque era el honor de la mujer. Ok, lo que muchas personas no entienden en el mundo occidental es que el hecho de que él abusó de ella es terrible. Pero el hombre después quiso restaurar el honor de ella. Estuvo dispuesto a hacer lo que fuera para restaurar el honor de ella. Quiere decir que en los dos lados hay ¿cómo te explico? Hay una dinámica de tratar de hacer lo correcto. Y fueron los hijos de Jacob que dejaron que su ira, injustificada, porque él deshonró el nombre del padre. Pero el padre, yo nunca me entendía, ¿cómo es posible que Jacob le va a dar una mujer a este hombre que, al menos que tú entiendas el antiguo Medio Oriente y ahora te des cuenta que no tenía otra opción? Porque si no, los hijos no tenían honor. Eran bastardos. No iban a tener, ella no se iba a poder casar de nuevo. Por cierto, ¿cuándo se oye acerca de Dina después de esta historia? Nunca más. El judaísmo, te voy a dar un acerca del judaísmo. El judaísmo, en la cual yo aprecio mucho su enseñanza. El Midrash, Rafi lo sabe, aquí está mi hermano y mi amigo Rafi y su esposa Evelyn, y también Gustavo por aquí, está, y su esposa, me alegro que están acá. ¿Ok? Pero Rafi, tú sabes que el judaísmo, cuando no entiende algo, se inventa Midrash. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, ¿por qué? No pueden concebir de que Efraín y Manasés nacieron de una mujer egipcia. Porque el judaísmo moderno considera que si tu madre es judía, entonces tú eres judío. Ah, eso es un problema. Porque en la Biblia, Sara, Rebeca, Lea, Bilha, Silpa, Raquel, la madre de Efraín y Manasés, no eran judías. Eran mujeres paganas. Quiere decir que ninguno de los hijos de Israel son judíos. Y yo entiendo por qué ellos tratan de hacer algo para establecer la genealogía, que es sumamente importante. Lo entiendo. Pero no me digas a mí, para justificar el hecho de que no entiendes una respuesta bíblica en la cual dice que la hija de Potifar le dio 2 hijos, y ahora me dice que esa era la hija, ¿cómo era? Que la hija de Potifar era la hija de Dina. Entonces, José se casó con la hija de la hermana de él. Esto es lo que ellos piensan, ¿verdad? Sí, eso es lo que ellos piensan. Pero el cristianismo también se inventa otras. Estamos hablando de los sistemas religiosos que a veces nos justificamos de inventar una historia para justificar nuestras posiciones, en vez de ir al aspecto cultural para entender la razón legal del por qué. No hay ningún problema. Siempre y cuando el honor de ella sea restaurado, eso es lo que importa. ¿Ok?
Pero recuérdate que la Biblia tiene que ver con identidad y herencia. El judaísmo está defendiendo su identidad y la herencia. El cristianismo no quiere entrar a la Torah. ¿Por qué? Porque quiere defender su identidad y su herencia. Es el mismo problema en todos lados. Es cuando uno se casa y la mujer no quiere agarrar el apellido tuyo, del hombre. Ella está peleando por su identidad y su herencia. Es lo mismo. ¿Y porque dijiste amén? Te va a meter en problemas. Sí, pero esos amén no son necesarios. Algunos amén no se dicen. Pero tranquilo que yo he aprendido lo mismo también, no te preocupes. ¿Me están siguiendo, familia? Entonces tenemos que estar pendientes de que aquí lo que estamos viendo es una dinámica en la cual el honor de Dina se tiene que restaurar de una forma u otra. Ese es en realidad lo que estamos tratando de enseñar. Dice, el versículo ¿cuál? 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, ya leí esa parte. Se le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, si se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. ¿Ves? Quiere decir que ellos le estaban pidiendo a ¿cómo se llama? A Siquem, que hiciera conversión, básicamente. Toda la ciudad, todos los hombres. Te digo algo, si uno es parte de esa ciudad, Dina tiene que haber sido bella. Porque yo hacer circuncisión, porque el loco este se enamoró de aquella, que sea linda, porque si es fea, no es justo. Disculpen, pero es la verdad. Estoy pensando como hombre. No me diga que ustedes no piensan lo mismo. Sí, como algunas mujeres no requieren circuncisión, pero usted no se preocupa por eso. Pero imagínate que un rey digan, ok, yo estoy enamorado de aquella mujer y ellos dicen que toda la gente de mi reino tiene que circuncidarse. ¿Y por qué yo? ¿Te enamoraste tú? Porque son una comunidad que piensan en colectivos, no son individuales. Y eso es algo que en esta historia debemos aprender. Aunque lo hicieron incorrectamente, cuando quiso restaurar el honor de esta mujer, él estuvo dispuesto a entrar en el convenio para restaurar el honor. La única forma que le iba a dar la mujer para que tuviera un honor completo era entrar al convenio con el pueblo de Israel, para que fueran un pueblo. Y ahí se iba la vergüenza. El problema es la forma que manejaron la situación, porque ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está herida, y ahora voy a hablar del corazón de las raíces hebreas y el mesianismo, el 99% de las personas dentro de las raíces hebreas, todos venimos heridos del sistema religioso. Y los errores que cometemos siempre es basado en las heridas que tenemos. Los argumentos en Facebook, los argumentos en Instagram, los argumentos en todas las redes sociales, vienen a raíz de que nadie puede decir nada, que siempre alguien tiene un argumento y todo el mundo se enoja. Y estamos peleando por una identidad y una herencia. No que la unicidad, no que la Trinidad, no que aquí Yeshua es el Mesías, no que acá las dos casas, no que una casa, no que la tierra plana, no que el calendario. Cuando en realidad lo que el Eterno está tratando de hacer a través de Yeshua es restaurar el honor de su pueblo que ha sido deshonrado por sus propios tipos de acciones. Y en vez de estar agradecido de regresar al Eterno y serle fiel cuando no merecemos su misericordia, ahora entramos a su reino y empezamos a dividirlo y crear caos. Y aquí los hijos de Israel hicieron algo bueno. Si tú quieres estar con nuestras hijas, no podemos porque esta es la condición. Ellos dijeron, perfecto, lo vamos a hacer. Pero después permitieron el dolor y cometieron una gran transgresión. Porque el momento que Jacob hace convenio con el papá de Siquem y los hijos matan a las personas de Siquem, de Shechem, entonces están anulando el convenio que se hicieron entre los padres usando el nombre de Dios como garantía. Ellos queriéndolo arreglar, los jóvenes. Por eso es que siempre busca a los líderes ancianos. No vaya detrás de los jóvenes.
A mí me hicieron escoger entre los jóvenes y los ancianos. Después de 22 años en el ministerio, gente que yo conozco me hizo, no, tú tienes que decidir si tú vas a janguear, como decían ellos, entre los jóvenes, los que están subiendo como maestros, o los jazz ancianos de los old school, de la vieja guardia. Y en ese momento yo recordé Jeroboam y Rehoboam. Cuando Rehoboam fue y escuchó a los jóvenes líderes de Israel después que Salomón murió, en vez de escuchar el consejo de ancianos, y el reino se dividió, creó caos. Una decisión muy fácil para mí. Me fui con los ancianos. Me quedo con mi maestro, tranquilito aprendiendo, sin inventarme cosas nuevas. Porque ni estoy buscando ni fama ni millones de dólares. Yo que quiero servir al Eterno. Nuestro enfoque es enseñar la palabra. Ahora, si el Eterno trae unos billonarios por ahí, nos da dinero a nosotros para seguir las cosas acá y eso, perfecto, pero no es nuestro enfoque. Nunca debe ser nuestro enfoque. ¿Ven? Y si una persona te ofrece dinero y te pregunta y te pide comprometer los valores del Eterno, olvídate del dinero. No vale la pena. ¿Ok? Ok, seguimos. El versículo 16. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nuestro pueblo. Ya yo leí ese. 17. Lector. 17. Mas si no nos presentaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la clase de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Que vamos a parar allí. Ese versículo del 20 hasta el 23 es completamente legal. Estuvieron a la puerta de la ciudad. El momento que menciona la puerta de la ciudad ya es un aspecto legal. Muy importante. Porque ahora están presentando un caso legal a la ciudad. Y dice, y lo que ellos tienen es de nosotros, están con nosotros. Un pueblo, están entrando en convenio, familia. El texto no tiene que decir que están entrando en convenio para uno entender el vocabulario legal. El momento que ellos hicieron circuncisión, los hijos de Israel, de Jacob, estaban matando a sus hermanos de convenio. Voy a repetir eso de nuevo. El momento que ellos decidieron matar por el dolor, por la ofensa, aunque ellos trataron de arreglarlo todo, no se justifica la ofensa, trataron de arreglarlo todo, pero por el dolor actuaron de una forma peor. ¿Ok? ¿Y cuál es the ramifications? How do you say that in Spanish? Ramificaciones de eso. Que en el día de hoy, ese pedacito de tierra aquí, que debiera ser de los hijos de Israel, pertenece ahora a la silla de los más peligrosos terroristas palestinos en Israel. No por ellos, sino que es una casualidad que de repente ellos no honran el convenio que hicieron, crean caos, los mataron, pero después, 3.700 años más tarde, en el mismo lugar donde Jacob compró, le pertenece a los palestinos y ellos están causando caos a Israel por todos lados. Que por cierto, yo conozco soldados que yo pude entrenar, ¿okay? Que ellos estaban encargados solamente para entrar en ese lugar y tenían que injertarse a la comunidad por 5 o 6 meses para poder entrar y sacar a los terroristas. Tuve 2 estudiantes que estaban allá adentro todo el tiempo. ¿Okay? Las consecuencias que ocurren
por el pecado de uno, que uno no lo ve en aquel tiempo y ahora están lidiando con ese problema en ese mismo lugar. ¿Okay? Y en el lugar donde se compró, que ya lo compró Jacob en un tiempo dado. Seguimos leyendo, dice, versículo 24, obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón cuando salían de la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, y eso es verdad, los dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, ay Dios mío, esos dos se han creado caos en Israel. Simeón y Leví, eso es, se unían eso y olvídalo. Ni el diablo le ganaba. No, en serio, el Eterno tuvo que dividirlos. A Leví, mira qué interesante, esto es algo que yo he podido entender acerca del carácter de los levitas. Tiene un carácter porque el trabajo de ellos en el templo es lidiar con sangre. Mira si el Eterno es misericordioso, que tomó su naturaleza y la redirigió para honrarlo a él en el templo, para adoración. Él no los cambió. Él le dijo, ok, yo te creí así. Te voy a redirigir ese tipo de inclinación de pelea. Y vas a adorarme en el templo. Tú vas a dedicar, porque el mismo deseo que hicieron para honrar a su hermana de la abominación, fue en realidad, fue algo de honra que trataban de hacer para honrar a su hermana, pero en mal puesto. ¿Me estás siguiendo? Fuera de lugar. Lo mismo los levitas se levantaron en el mar, en el rey de Mali, en el monte de Saí, en el monte Sinaí, y se levantaron a defender el honor de Adonai cuando el pueblo se fue a adorar el becerro de oro. Estamos viendo el don de una tribu cuando actúa por celo, pero mal ubicado, y el celo cuando está. Y ese siempre ha sido mi propio reto. Que a veces uno pretende, mi esposa me ha enseñado algo que es muy importante. El hecho de que está correcto, ¿cómo que tú lo dices? Solo porque está correcto no es correcto. ¿Cómo es? Just because you're right doesn't mean it's right. Dilo. Sí. Este es correcto. No porque tenga la razón, está correcto. Sí. Sí, está bien. Las palabras de sabiduría. No por tener la razón uno siempre está correcto. Exacto. Y eso ha sido para mí muy importante. Porque a veces yo pienso que estoy correcto. Y estoy correcto. Pero la forma que lo digo no está bien. Y me ha costado, ¿viste? Siempre ha sido el reto para mí. Porque si lo digo con confianza, el que no quiere arrepentirse, ahora soy arrogante. Si el corazón no está listo, una mujer que no te ama le puede dar las flores, le puede dar dulces, le puede dar hasta una sortija y no lo va a aceptar porque no te ama. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces el Eterno agarra lo que Él creó dentro de Leví, lo que creó dentro de Leví, y dice, te voy a redirigir lo que está en tu vida para que tú me puedas adorar. Te voy a poner en mi templo. Ese celo te lo voy a poner en uso. Pero no puedes abusar del pueblo. No puedes, es más, voy a que tú tengas que depender completamente en el pueblo de Israel para poder vivir y comer. Tu trabajo es redirigir tu atención para adorarme a mí. Usa ese celo para defender mi casa. Usa ese celo para defender mis cosas santas. No para hacer daño a la gente. Y lo hicieron. De tal forma de que el pueblo de Israel, hay testimonio de Josefo, de cuando entraron los romanos en el templo. Porque el mandamiento dice que siempre tiene que haber una ofrenda en el templo. Mientras los romanos estaban peleando en los atrios del templo, en la destrucción del templo, los sacerdotes se mantuvieron haciendo el servicio. Haciendo el servicio mientras había pelea afuera ahí. De tal forma que entraron en el lugar de los sacerdotes y ellos siguieron haciendo el servicio mientras los sacerdotes los romanos los mataban. Tanto celo tuvieron por las cosas del Eterno que no permitían que, aunque la muerte estaba al lado, ellos no dejaban hacer servicio hasta el momento de morir. Mira si la fe y la fidelidad de los levitas era tan. De muchos de ellos, muchos no, pero muchos sí. Ok.
Seguimos. Dice versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían a ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem, su hijo, lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana, tomaron sus ovejas, vacas y asnos, y lo que había en la ciudad en el campo, y todos sus bienes, llevaron a cautivos a todos sus hijos y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces les dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, y el cananeo, el fereceo, y teniendo ya pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos le respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y te voy a decir algo, los dos tenían razón. Esa es una historia que muchas veces uno a veces tiene problemas tratar de definir lo que está ocurriendo. Una dinámica pero muy compleja. Entran en convenio, tienen que levantar el honor de la persona. Si el muchacho hubiera pedido la mano de Dina antes de eso, no hubiera ningún problema. El error por la codicia y por la lujuria llevó a la muerte de personas inocentes. Y eso ocurre siempre a través de la historia, es lo mismo. La misma historia, la misma cosa. ¿Ok? Vamos al capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Ahora, yo quiero que ustedes noten, después del caos en Siquem, se fueron. ¿Hacia dónde se va a dirigir él? Una pregunta, si él se hubiera dirigido al lugar donde había hecho el convenio, a Betel, ¿usted cree que este caos hubiera ocurrido? Mi opinión es no. ¿Por qué fue a Siquem? Bueno, había agua, era un valle, había protección de las montañas. Geográficamente, topográficamente, yo he estado allí, yo lo he visto. Entiendo el por qué. ¿Por qué voy a ir a Betel cuando no sé lo que hay allí? Cuando aquí allá hay una ciudad, hay pozos, hay personas, tenemos cosas que podemos darles de comer a la familia. Tenemos acceso a todo mercadeo, porque ese es el punto principal de tránsito que venía de Asia a Egipto. Tenían que pasar por ahí. Obvio. Es como decir, quiero vivir en Nueva York, en Miami o Los Ángeles. Porque ahí todo el mundo entra. ¿Ok? ¿Quién quiere vivir en Kansas? Es bello. Yo he estado en Kansas. Pero yo prefiero vivir aquí que en Kansas. Por lo menos aquí los huracanes no los ve viniendo. El tornado no. ¿Ok? Y eso sí que yo no voy. Habla en lengua cualquiera ahí rapidito. Es un miedo que le da a uno. Estuve en Kansas una vez con mi esposa, nos llevaron a enseñar allá. De repente, en el medio de la noche, estábamos en un trailer, really nice RV, y empieza esa vaina a moverse. Y cuando yo miro por la ventana, la lluvia iba así. No bajaba aquí, iba así. Y nosotros pensábamos que era un tornado, pana. Yo en mi vida había tenido tanto miedo. Increíble. Y yo corrí a la casa y todo el mundo viendo televisión como si nada. Yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo son de allí? Y yo digo, ok. Sí, fue que me la quitaron, uno de los muchachos la quitó. Y yo asustado, oye. Los gringos no están fáciles. Dice, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Eso es una nueva creación. ¿Okay? Mira la imagen. Ya fueron de convenio, justicia de bondad, honor y vergüenza. Ahora van a una nueva creación. Para poder entrar al espacio sagrado, ellos tenían que hacer una nueva creación. Cuando dice vestidos limpiados, es una nueva creación. Ese es un tema muy importante en la Biblia. Nueva creación. Levantémonos y subamos a Betel, la casa de Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos
que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ok, pregunta, a ver si recuerdan. ¿Qué representan los dioses ajenos de cada una de las personas que salieron de Labán? La herencia. Se recordó, aleluya. Recuérdate que habían dioses comunales, dioses nacionales y dioses familiares. Unas imágenes, se llama Therpens. Eso era la garantía del primogénito. Cuando moría el padre se la daban al hijo. Quiere decir, el mensaje detrás de esto, yo nunca lo entendí. Porque estoy seguro que Jacob sabía que las personas que iban a venir con él, recuérdate que se trajo un montón de personas de Siquem. ¿Cuántos de ustedes nunca se habían dado cuenta de que muchas personas de Siquem habían sido como un tipo de dote para ellos? ¿Ok? Están entrando en convenio. Quiere decir que ya tu identidad no es el Dios de los cananeos ni de los mesopotamios. Tienes que olvidarte de tu herencia porque nuestra herencia la va a proveer nuestro patrón, que es el Dios de Israel. Por eso que hubo una transición, un ritual de transición de viejo a nuevo, el lavarse las vestimentas y también cambiarse. Es consagrándose al Dios de Israel. Cuando levantaron el altar, hay un sacrificio, hay sangre, quiere decir que hay convenio. Y cuando hay convenio, entonces escondiendo los dioses ajenos, ellos están diciendo, nosotros ahora tenemos nuestra herencia con ese Dios. Interesante, ¿verdad? Pero leemos ese versículo y nunca lo conectamos, al menos que vamos con el antiguo Medio Oriente. Familia, el aspecto cultural bíblico es extremadamente importante. Por cierto, el judaísmo moderno no tiene una enseñanza de estos versículos porque, el judaísmo moderno igual que el cristianismo. ¿Cuál es la similitud del cristianismo y el judaísmo en referencia a la Biblia? Si nos vamos por este punto histórico, va a tener sentido. El judaísmo moderno, ¿cuándo fue establecido? Rafi, I'm putting you on the spot. Modern Judaism, ¿vino antes o después de la destrucción del templo? Después, perfecto. El cristianismo, ¿vino antes o después de la destrucción del templo? Quiere decir que el judaísmo como religión está viendo las escrituras de los binoculares a través de unos rabinos en la Edad Media, viviendo fuera de la geografía de Israel y la topografía, de la cultura, viviendo en lugares fuera de la tierra de Israel. Ashkenazi, Mizrahi, Yemenites, están los sefarditas, entonces están todos en todo el mundo lidiando con diferentes problemas en diferentes lugares geográficos, usando la Torah para resolver esos problemas. Para ellos, removidos de la tierra, es cuando una persona dice, voy a comer comida mexicana, y se van a comer a Taco Bell. Un mexicano de México, para ellos es un insulto. Eso no es comida mexicana. Eso es la interpretación del americano de lo que piensan es comida mexicana. ¿Es verdad o no es verdad? No estoy diciendo que a algunos mexicanos no les guste Taco Bell. Estoy diciendo que no le llames comida mexicana. Es como yo no sabía la comida Tex-Mex. Es de allá de la frontera de Texas y pues es un poco diferente. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros entendemos el judaísmo y le damos su espacio y su lugar, ¿dónde tiene el valor y cuál es la influencia que podemos aprender de ellos? En algunos de los estudios, que sí hay muchas cosas que podemos aprender. Igual que yo ahora estudiando el Antiguo Medio Oriente histórico, hay muchos escritores cristianos que han escrito espectaculares cosas. Sus conclusiones teológicas no estoy de acuerdo con ellos, pero la información es en el punto. ¿Me están siguiendo? La información no la puedes refutar porque es arqueológica. La conclusión y su observancia es otra cosa. Pero de acuerdo a la educación, ellos tienen que poner lo que encuentran. Aunque el último capítulo justifican todo como ellos quieren. Pues no leo el último capítulo, pues. ¿Cuál es el problema? Yo estoy buscando información. Igual que el judaísmo. ¿Cuántas cosas yo he aprendido del judaísmo que me ha ayudado a mí en mi vida cotidiana? Pero no quiere decir que yo voy ahora a convertirme a judaísmo. Porque ya mi identidad y mi descendencia está establecida a través de Yeshua. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando nosotros vemos que ellos, cuando estudian estos capítulos, están limitados por lo que dice Rashi o Rambam.
Rashi, ¿cuál de los dos es, Rafi? Rashi o Rambam, depende de lo que está estudiando. El templo es Rambam, pero la parasha, el mejor Rambam, a mí me gusta el Rambam más, es mejor que Rashi. Rashi, ok, el Rambam me gusta más. Ahora, en el judaísmo, si tú quieres hablar del templo, tienes que citar el Rambam. Aunque el Rambam esté equivocado en 1, 2 o 3 cosas. Pero el rabino funciona de esta forma, un segundito. Por ejemplo, si usted es un rabino, yo te cito algo que yo he encontrado en la arqueología hoy, que lo puedo validar, que puede ir en contra de lo que Rambam dijo en la era, cuando 1500 vivió en 1400, 1200. Él vivió en los 1200. Nunca, no creo que él fue a Israel, si fue una vez. No vio la arqueología que hemos visto hoy. No vio la historia que hemos visto hoy. No tiene los documentos arqueológicos que hay hoy. No tuvo la información del antiguo Medio Oriente que hay hoy. No tuvo los mapas satélites que tenemos hoy. Nunca ha puesto... yo he visto más que Rambam. Y no porque soy mejor que él, sino que nací en el 1966 y he tenido acceso a recursos que él no pudo tener. Es la única diferencia. Dígame. Y se convirtió al Islam. Eso es otra cosa. Dime. ¿Puedo terminar rapidito? Sí, dele. No, yo estoy bien. Ok. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo hablo con un rabino acerca del templo, entonces yo digo, ok, el Rambam dice esto porque él no va a cambiar su autoridad. Pero hay más información que acompaña lo que dice el Rambam. Siempre y cuando yo no minimizo su recurso, porque el 90% del recurso está perfecto. Sino que algunas cositas que habemos añadido más. Pero si yo entro criticando y refutando y minimizando ese recurso, pierdo credibilidad. Pero si me enfoco en lo que él dijo correcto, y después yo digo, pero también hay otros recursos rabínicos que dice esto, y también Josefo dice esto, y también lo que la arqueología dice esto, dicen, ok, interesante. A lo mejor no te creen o cambian, pero no pueden criticarte. Igual que el cristianismo. El cristianismo sin testado, porque la Torah es para ti, no te van a escuchar. Pero si tú empiezas a enseñarles a ellos utilizando sus propios versículos del Nuevo Testamento en contexto, eventualmente ya no van a poder refutarte, aunque no estén de acuerdo contigo, pero el texto dice, y como a ellos y el cristianismo se ha enseñado algo muy bueno. El cristianismo a mí me enseñaron que la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. Amén. Ahí digan amén. Ok, cuando yo voy a una iglesia y les digo, hermano, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es para siempre? Amén, aleluya. ¿Cuántos de ustedes piensan que la palabra es santa y divina, inspirada por Dios? Desde Génesis a Apocalipsis, amén. Ya te agarré. Porque estuviste de acuerdo conmigo que sí es de Dios desde el principio hasta el fin. Ahora no puedes descartar nada del principio. Porque te está contradiciendo. El momento que dices amén, quedaste. Porque es una palabra legal. ¿Sabían ustedes eso? La palabra amén aparece primero en el libro de Números. La raíz en Génesis 15, versículo 6. Pero la palabra amén, amén aparece en Números capítulo 5, cuando se estaba probando la mujer si había tenido infidelidad o no. Por eso tienen que decir amén. Ten cuidado lo que dicen amén. Escuchen primero y escudriñen lo primero antes de decir amén. Seguimos. ¿Tenía pregunta? No, mencionó esos fueron líderes históricos del judaísmo. El Rambam es uno de los eruditos más grandes dentro del judaísmo. Tiene unos libros y muchos de ellos los he leído muy buenos. Pero el favorito mío es el Mishneh Torah. El Mishneh Torah es un compendio de libros que es lo más específico del templo. Una persona que estudia el templo y no estudia el Rambam no está estudiando el templo. ¿Ok? Y la información es espectacular. Para una persona que no tiene toda la información, de verdad que está inspirado. ¿Ok? Especialmente en esos libros. Entonces, lo que usted dice es estudiar eso y luego estudiar a la arqueología, estudiar la historia. Todo es unido. Por ejemplo, si estudiamos el templo, no solamente es estudiar a Alfred Edersheim. Alfred Edersheim tiene un libro que se llama El Templo. Ese para mí es el libro de introducción.
Para una persona que está haciendo transición del cristianismo, ese siempre ha sido el primer libro que yo les recomiendo. Ese fue el primero que yo leí. Y de vez en cuando voy y repaso algunas cosas. Porque como ya llevo estudiando con una persona que sabe más del templo que Edersheim, que es Joseph Good, pero él era un judío que vivió en los 1800, al final de los 1800, y la información que él daba es espectacular. Él creía en Yeshua. ¿Ok? Entonces tiene una idea de cómo creían estas personas en los 1800, cuando estaba en su apogeo de lo que era arqueología y los descubrimientos arqueólogos bíblicos. Vivir de 1860 hasta el 1930, ese lapso de tiempo en lo que era descubrimientos bíblicos para validar la Biblia, hubiera sido espectacular vivir ahí. Porque estaba descubriéndose todo, la Biblia, las piedras literalmente clamando la validez de la palabra. ¿Ok? Ok. Vamos a seguir rapidito. Dice, ¿qué versículo estaba? El 5. Ok. Dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, Betel, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y él y todo el pueblo con él estaba. Edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Elohim cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakud. Apareció otra vez a Adonai a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Increíble. Que aquí va a ratificar el convenio con él. Ok, aquí están los elementos de convenios. Cuando se hace un convenio, hoy día, hombre y mujer, generalmente la mujer toma el apellido del esposo en Estados Unidos. En Latinoamérica vendría siendo de. Ok, Yolanda López de Cortés. Cortés. Ok, entonces quiere decir que cuando en la Biblia, cuando Abraham fue injertado al convenio por el Eterno, le dio una letra. Dios le dio una letra. El nombre de Dios es Yod. Repita conmigo. Yod, Hei, Vav, Hei. Son las 4 letras. El único hijo de Israel en cual el nombre contiene las 4 letras del nombre de Dios es Yehudá en hebreo. Yehudá. ¿Qué? Yehudá, Judá. En hebreo, la palabra Yehudá lo que tiene es, entre medio del Vav y el Hei, tiene un Dalet, una D. Y la D en paleohebreo, pictográfico, representa la puerta. Quiere decir que los hijos de Judá se supone que sean la puerta a los adoradores a Dios. Tienen una función. Pero hoy día, esa puerta la están cerrando al mundo. Solamente los judíos pueden servir al Dios de Israel. Interesante que Yeshua vino a la tribu de Judá y se llama la puerta. Okay. Entonces, cuando a Abraham se le dio el convenio, él era Abraham y después fue Abraham. Sarai y se convirtió en Sagá. La letra que le dio Dios a Abraham y a Sara de su nombre representa en el hebreo la letra Hei. Repita conmigo, letra Hei. El valor numérico es 5. Que ahí es como si fuera el Ruach, como el viento de Dios, el soplo. ¿Okay? Es el número de gracia en hebreo. ¿Okay? Y ahí es donde entra lo que se llama, en mi opinión, él le dio parte de su nombre a Abraham y a Sara, y lo hizo con Abraham, con Jacob. A Jacob le cambió el nombre, le dio Israel. ¿Okay? Son como príncipe de Dios. Hay diferentes nombres para Israel, pero... Entonces dice, también él le dijo Elohim, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Oigan esto. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. Pero, si están mirando la pantalla, ¿ok? ¿Qué te recuerda ese versículo?
¿Están mirando la pantalla? Ese versículo que dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación, conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Si estás mirando dentro o fuera de las esferas, ¿a qué se está refiriendo? Convenio a Edén, cuando a Adán se le dijo que se creciera y se multiplicara. Es una nueva creación. Aquí entra el tema de nueva creación, cuando él va a utilizar ahora a Jacob para mantener el convenio que hizo con Abraham y con Isaac. Le cambió el nombre como Abraham y repitió el convenio que hizo con Isaac y con Abraham para tener una descendencia y una herencia. Esto es ratificando el convenio. Dice, la tierra que he dado a Abraham es un regalo. Es un regalo de concesión. Eso era parte del convenio unilateral que ocurrió en Génesis capítulo 15. ¿Me están siguiendo? Están sorprendidos que hay mucha información en estos temas, ¿verdad que sí? Pero cuando leemos la historia de Jacob, que hizo lo incorrecto, hizo busto a Esaú, después le hicieron aquello a la hija, después se fue a otra montaña, construyó otro altar y se acabó la historia. No. Cada vez que la historia bíblica relata algo que tú dices, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida espiritual? Tiene que ver todo con tu vida espiritual. A veces leemos una historia y tú dices, pero ¿qué tiene que ver esto para mí hoy día? ¿Por qué? Pero, pastor, ¿cómo se aplica eso para mí hoy? A mí me sacan las pocas canas que me quedan. Cuando me dicen, pero ¿por qué tú no enseñas la Biblia con una aplicación espiritual? Porque los hermanos cristianos quieren la aplicación espiritual. Yo no sé acerca de ustedes, pero yo no entiendo qué más espiritual uno puede ser cuando estamos hablando que el Dios de la creación te revela a Jacob para enseñarnos que si tú crees en el Dios omnipotente, como lo hizo Jacob, que Él te va a dar una herencia y una descendencia, va a hacer un convenio contigo y te va a ayudar para que te puedas multiplicar, para que tu vida relate el convenio de intimidad con el Creador. Eso para mí es muy importante. La historia está relatando algo muy importante. Es una nueva creación. Quiere decir, Jacob, no importa los errores que tú cometiste. Doblaste rodillas a tu hermano, por miedo leíste lo mío. Tus hijos mataron a una ciudad porque estaban enojados. Porque tu hija se fue solita por allá. ¿Ok? Pero yo te di palabra que te iba a traer aquí. Y como yo juré por mi propio nombre en Génesis 15, yo te voy a dar a ti lo que le dije a Abraham, Isaac y a Jacob. Y ahora quiero entrar en convenio contigo y voy a... Eso enseña la soberanía, la fidelidad de un juramento de un Dios a un pueblo que no merece la misericordia. Por eso yo sirvo al Dios de Israel. Porque esta historia está relatando la humanidad de un hombre que lo tiene todo, lo desechamos por el lado, pero el Dios que le sirvo es fiel y no cambia su mente cuando tiene un juramento. Y nunca va a ir hacia atrás. Y cuando yo veo la fidelidad de este Dios y veo lo bueno que ha sido en mi vida, por eso es que yo quiero serle fiel hasta la muerte. Porque yo entiendo que no lo merezco. Yo entiendo que no merezco la misericordia. Porque lo veo de lo que hizo Jacob y sus hijos. Los que se benefician de ese convenio son los hijos que actuaron fuera de la voluntad del Padre. Fueron los esclavos que trajeron de Siquem por el error de un joven que tuvo lujuria por la hija de Jacob. La comunidad perdió la vida de los hombres. Las mujeres se quedan solos. Y ahora tienen que irse detrás de este tipo Jacob que no conocemos. Y el Dios de Israel dice, no importa, yo hice un juramento y yo lo voy hacia atrás. Yo voy a ser fiel a mi palabra, a mi juramento, tu nombre va a ser este y tu función continúa. Ese es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al cosmos. Aunque no lo merecemos y la tierra merece destrucción, Él dio una palabra, hizo un convenio con la tierra después del diluvio. Y le voy a decir algo. Gracias al Padre que hizo ese convenio, que puso el arco iris, que los homosexuales están tomando el arco iris ahora como el signo de su abominaciones. Si no hubiera hecho ese convenio, renovado ese convenio, Él hubiera legalmente justificado para destruirnos a todos.
Y como todos somos culpables de la presencia del Eterno, pero ese no es el carácter del Dios que yo le sirvo. Mi Dios es bueno, Él es justo, Él es fiel, Él es digno de gloria, de alabanza y fidelidad. Ahora entienden por qué yo estoy tan apasionado con la Torá. Yo lo que veo es el amor del Eterno constante, dejándome saber que yo sé, Rico, que tú no haces las cosas bien todo el tiempo. Rico, yo sé que tu intención es buena, mijo. Pero a veces tu cara la gente piensa que está enojado. A veces tu celo la gente piensa que eres arrogante. Si estudio mucho es malo, si no estudio es malo. Si hablo alto es malo, si digo una broma es malo. Pero igualito el rey dice, conozco tu corazón y quiero bendecirte. Y yo digo, mi rey, pero ¿cómo es posible? De todo lo que yo he hecho en este mundo, me recuerdo de 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, yo sé que estaba muerto. Y el 96, olvídalo. Y así recuerdo en el 97 cuando Él extendió su misericordia. Y en el 98 cuando me arrepentí, cuando no tenía nada. Y en el 2003, 2004, cuando tenía $25 en mi bolsillo, conocí a mi esposa. ¿Cómo yo no puedo servir a un Dios? Porque mi vida es como la de Jacob. Una vez cuando tuve 8 años hice una promesa al Dios de Israel. A los 13 me convertí. Y después me fui al mundo a los 18. Y estoy viendo mi vida un poquito en la historia de Jacob. Merecía la muerte, pero Él tuvo misericordia. Estuvo dispuesto a hacer un convenio con nosotros, aunque merecíamos la muerte, solo para bendecirnos, para que nosotros podamos proclamar su nombre y expresar su fidelidad a la humanidad. Es lo único que Él pide. Dice, versículo 12, la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti te daré la tierra. Familia, dice tierra, lo que está dando es honor. En el mundo de la Biblia, solamente las personas de honor poseían tierras. Si tenías tierras, tenías honor. Igual que en el Imperio Romano. Los élites del Imperio Romano eran personas que tenían tierras. Cuando leemos eso, te dio un pedacito de tierra. Pero cuando entendemos lo que la tierra representaba en el antiguo Medio Oriente, y Dios le dice a Jacob, estuviste en la dispersión 20 años, te utilizaron, te utilizaron, te engañaron, terminaste con 3 esposas en vez de una. Tus mismos hijos de aquella esposa causaron caos. ¿Quiénes fueron los hijos de la esposa que causó el caos? ¿Quién era la esposa de los hijos? Fue Simeón, ¿y quién? Leví. ¿Quién era la madre? Y Lea era amada por Jacob. Son 4 mujeres, 12 hijos, un padre. Y nos preguntamos por qué es una familia disfuncional. Ellas están defendiendo el honor de la hija de Lea porque el padre no ama a su madre. ¿Nunca han pensado en eso? Si el padre no ama a su madre y tiene una hermana y deshonran a la hija, que es la hija de la madre, que tu papá no ama, tú vas a sentir que tienes que defenderla a ella. ¿Ibas a decir algo? ¿Viste? Rubén durmió con la que todo el mundo está disfuncional. Bienvenido a Israel, familia. Una familia disfuncional. Por eso hay discordia, por eso hay debate, por eso hay diferentes celos. Siempre yo lo veo. ¿Qué uno va a hacer? Yo entiendo que somos 12 tribus. Y Dios es sabio. Él dice, ok, familia, 12 tribus, los muchachos siempre van a pelear. Ok, a Rubén, lejos para allá. A Simeón y Leví, sepárense. Dan, no, vete al norte. Separadito de Efraín, porque ustedes no son más bien separados, ¿verdad? Entonces, pero viven en sus tierras, su propia identidad, su propia herencia, pero cuando es el Shabbat, todos honran a Dios. Cuando son las fiestas, todos suben a Jerusalén, porque llega el momento que no es acerca de nosotros, es acerca del Eterno. Es como una familia que está disfuncional, pero hay una fiesta para honrar a los padres. Y de repente tú vas y ves a un primo, una prima, un tío que tú no pasas. Y tú estás allí y tú dices, manténlo lejos, porque yo estoy aquí, porque yo vine a honrar a mi abuelo, pero no quiero ni verlo ni en pintura, ¿vale? ¿Es verdad que eso ocurre?
Y usted va y disfruta siempre y cuando esté por allá y yo esté por acá. Ni me mires cruzado así. ¿Verdad? Dígame, hermana. ¿Usted cree que Rubén se acostó con la madrastra para castigar al papá? ¿Seguro? Ok. Imagínate. El rencor, pues. Sí. Porque a Rubén se suponía que le dieron la primogenitura. Pero se la dio a José. Un tico. José era primogénito de Raquel, no de Lea. Y en el tiempo de Jacob, en ese momento, el padre podía elegir a cuáles de los primogénitos podía darlo. No honró a Rubén, que era el mayor, y él dijo, yo te voy a enseñar a ti la deshonra que me diste. Lo hizo. Una familia disfuncional. Y los errores familiares ocurren lo mismo igual. Tú quitas el padre. En cualquier familia donde los hijos perciben que el padre no ama a la mamá. ¿Y qué hicieron los hermanos? Ahí viene José. El hijo favorito de Jacob y el hijo favorito de Raquel, porque es el único que tiene. No tenía Benjamín. Pero no había nacido todavía, ¿no? Ok. Ahí viene José y se cree que es todo. Niñito, tiene todo. Y mi papá no ama a mi mamá. Y Rubén, Simeón y Leví están diciendo, yo Rubén, ¿viste a José? Mira que Rubén, bro. Papi te dio la primogenitura que él. Eso ocurre en toda la familia. Una familia disfuncional. Tengo una pregunta. Si ya nosotros entendemos que Israel es una familia disfuncional y lo que nos une es el convenio. Lo que nos une son los espacios sagrados. Lo que nos une es el Shabbat. Lo que nos une son las fiestas. ¿Por qué no aprendemos entonces que hoy día cuando hay una fiesta no estamos de acuerdo en un punto en la familia y no nos congregamos juntos? Qué vergüenza, ¿no? No, pero nosotros somos redimidos a través de Yeshua. Somos Israel. Efraín. Somos Efraín. Efraín introdujo la idolatría, cambió las fiestas, cambió el sacerdocio y causó el reino que se dividiera. Si nos llamamos Efraín, entonces tiene que tener cuidado de no hacer lo mismo que Efraín hizo, porque es una familia disfuncional. Y como ya yo lo entiendo, puedo lidiar mejor con él porque entiendo que estamos actuando como los hijos de Israel. Y se hace un poquitico más fácil. Porque ya tú entiendes que va a haber una discordia en la familia. Y uno poco a poco aprende a manejarlas. No es fácil. Especialmente mientras más tiempo uno lleva en esto, peor. No es fácil, pero es parte del rol que el Eterno nos ha llamado a hacer. Seguimos. Pero ya ustedes lo saben. Va a venir gente disfuncional. Entonces ahí es donde los líderes tienen que decir, ok, ¿dónde tú estás? Si viniste del cristianismo y entraste a las raíces hebreas, consideren, how do you say the steps of mourning? Los pasos de luto. ¿Perdón? De duelo. O sea que hay un procedimiento de grief. ¿Saben que hay personas que le dice a una persona que está enferma, se va a morir, o tiene cáncer, empieza a pasar por todo eso? Como líderes, yo les recomiendo a ustedes que cuando una persona venga, estudiar dónde ellos están en los, how do you say, the steps of grief, en los pasos de luto. El proceso, gracias, el proceso. No me ayuden mucho ustedes por aquí, ¿ok? Está bien. Yo mirando, ayúdenme familia, ¿qué pasó? Familia disfuncional, ¿viste? Me dejaron ahí loco. Entonces, ese proceso. Por cierto, yo tengo un estudiante que tristemente su mamá acaba de morir. Cuando lo vi el primer día, es como si nada. Sí, murió mi mamá. Pero ayer y hoy estaba como, wow, completamente diferente. Llegó el momento de aceptación. Y ahí es cuando entró la tristeza. Cuando una persona entra del sistema religioso en la cual se siente con tantas cosas que le ocurrieron, es importante que ustedes establezcan un mecanismo de ministrarle donde ellos están en el proceso de luto. Recuerda, cuando salen del sistema religioso,
ellos se sienten separados, se sienten que no lo entienden, se sienten rechazados, marginados, hasta la salvación fueron en cuestión. Y yo sé que eso le ha pasado a usted como líderes que aman al pueblo. Son pocas las personas que conozco con tanto cariño y amor que ustedes. Así que yo conozco líderes que tienen mucho cariño por sus congregaciones, amigos míos que tienen mucho amor por sus congregaciones. Y eso es bueno. Pero el problema es que si no medimos dónde la persona que está entrando por la puerta está en referencia en su proceso de luto, porque estaba en una iglesia donde todo el mundo lo quería, hasta que él empezó a leer la Biblia se dio cuenta que tiene que guardar Shabbat. Y cuando mencionó al pastor, que supuestamente eran amiguitos, que por qué no guardamos el Shabbat, allá el pastor se le volteó y ahora no le habla. Lo botaron de su posición, lo botaron de la iglesia, los amigos no te quieren, los pastores no te llaman. Y tú dices, ¿pero qué yo hice? ¿Soy leproso? Sí, aceptaste la Torah, ese es parte del proceso. Pero si estás solo, nunca puedes sanar. Y estas congregaciones con ustedes tienen que ser un lugar de seguridad y de sanidad a los hermanos que están entrando en un sistema que está roto teológicamente. Y hoy hemos aprendido muchas cosas más de una historia que no parece relacionarse con nuestra vida cotidiana, pero tiene que ver todo con nuestra vida en un convenio. Y ahí lo puede medir y le puede ministrar. ¿Dónde tú estás en este caminar? ¿Qué necesitas? No tiene que ser conocimiento bíblico. De repente sentarnos a comer tranquilo. ¿Sí o no? Y ahí podemos ministrar a la persona. Continuamos leyendo. Dice, versículo 13. Y se fue de él, Dios, del lugar en donde se había hablado con él. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¿Ve? Hizo lo mismo que hizo antes de irse. Convenio. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Adonai había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, de la casa de Elohim, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efratá, cuando dio luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Aconteció que había trabajo en su parto. No le dijo que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el almas, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Interesante que de los hijos de Israel, Benjamín era el único de los hijos en la cual ella puso el nombre de él. Ella puso el nombre. Jacob, los hombres le ponían el nombre a sus hijos. Pero ella es el único de los hijos que le puso el nombre a ella. Benoní, hijo de su sufrimiento, ¿no? Y después el padre le llamó hijo de mi mano derecha, Benjamín. Dentro de los rabinos, no sé si Rafi ha leído esto, pero dentro del sistema, no recuerdo dónde lo leí, no sé si fue en Tosefta, no recuerdo si fue Tosefta o uno de los escritos rabínicos. Ellos entienden que esta historia tiene que ver con el Mashiach, con el Mesías, sufriente y el Mesías que reina, la mano derecha. Hijo de mi sufrimiento. Y recuérdate que Benjamín, la gente solamente mira a José como una prefigura del Mesías, pero en esta historia yo pienso que el Mashiach aquí está figurado. ¿Ok? Eso es solamente un detalle para que ustedes puedan estar pendientes que cuando hay un cambio de nombre, hay un cambio de estatus, hay un cambio, hay una historia que te quiere dejar saber. ¿Ok? Ok. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edal. Muy importante. Sabemos dónde está. Migdal Edal es un lugar específicamente importante porque cerca de ese lugar donde murió a Raquel, cerca de Migdal Edal, es donde nació Yeshua. Por cierto, sabemos nosotros que si el templo, miren la imagen, vamos a decir que el templo está en el centro, porque ahí está en el centro. ¿Okay? El círculo azul representa el radio, una distancia que sale del centro de Jerusalén del templo. Llega hasta Migdal Edal.
todo rebaño que esté, o todo tipo de agricultura que esté dentro de esa área, pertenece al templo. Ok, te lo voy a enseñar. Si vamos aquí, y te voy a llevar acá a lo que es Belén. Bethlehem, ¿dónde está Jerusalén? Nablus, muy abajo, aquí. Hebrón, Jerusalén, Bethlehem, Migdal Eder, debe estar por aquí cerquitita. Migdal Eder, está por acá cerquita, yo sé que está por aquí. Te van a que abrir un poco más, no sé. Ok, Belén está aquí, acá abajo, no sé si se ve bien, está Belén ahí. Y el templo, quiere decir que toda esta área, Western Wall, donde dice Western Wall, hasta Ramat Rachel, ¿ves? Ramat Rachel, míralo aquí. Esto es donde viven unas personas y ahora, cerca de donde enterraron a Raquel. Toda esa área adentro, toda esa área, desde el templo, acá alrededor, todo eso pertenecía al templo. Todo rebaño, toda oveja, todo buey, toda vaca. Entonces, cuando hablamos acerca del nacimiento de Yeshua, y los pastores que fueron a ver a Yeshua eran levitas. Porque todos los que estaban ahí trabajando como rebaño pertenecían al templo, tenían que ser cuidados por los levitas, porque ellos se encargaban de que estuvieran siempre ritualmente aceptados al templo. Entendiendo un poquito de la geografía y un lugarcito que habla aquí de Migdal Eder, cerca de Bethlehem, se conecta más tarde en la Biblia y sabemos ahora el área donde pertenecía al templo y podemos figurar ahora quién eran los pastores que vieron a Yeshua. Está todo conectado con el templo. Oí un wow. ¿Sí? Aleluya, ¿viste? Por fin me tomó 2 horas. Salió 1. Ahí es cuando entendemos que en la historia de la Torá te está diciendo algo, no solamente poner un lugar por ponerlo. Eventualmente vas a ver ese lugar repetido unas cuantas veces y otros eventos que están ocurriendo allí. Sigue los eventos en ese lugar y vas a encontrar muchas cosas bien cool. Ok, seguimos. Dice, versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Asher. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Solamente uno nació en la tierra, por cierto. ¿Quién fue? Benjamín nació en la tierra, solamente uno. Ok. Muerte de Isaac. Quiere decir que Isaac estaba vivo todo ese tiempo. ¿Viste? Y todos estos eventos ocurriendo en la vida de Jacob y nosotros no sabíamos que Isaac estaba vivito. Todo el mundo piensa que se había muerto. ¿Viste? Todo esto, Raquel se fue y él no creo ni que la conoció. Murió en el camino. Raquel murió. Isaac estaba vivo. No la llegó a conocer, murió de camino. Él estaba en Beersheba, ¿recuerda? Dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, en Memre, la ciudad de Arba, que es Hebrón. Perdón, no estaba en Beersheba, estaba en Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, 180 años. Wow, 180 años. Interesante, ¿eh? Quiere decir que Rubén ya tenía 20 años, o más o menos 15, 16. Estuvo 20 años en la casa de Labán. Él no trabajó 7 años y después se tuvo que casar con Lea. ¿Te recordaste de algo, viste? Te recordaste que Lea era la fea. Wow, de toda la información que yo di la semana pasada, y lo único que recordaste que era Lea la fea. No Betty, sino Lea. No Betty la fea, ok. Lea la fea.
Pero por lo menos te recordaste de algo. Aleluya. Ok. La idea, después que recuerden algo importante, pero vamos a figurar esto. Está en la casa de Labán. ¿Cuántos años trabajó para Raquel y le dieron a Lea? 7. Entonces, ¿cuántos años tenía Rubén? Niñito joven, un poquito pícaro. Uno piensa que era un hombre de 30 y pico de años. Pero si vino a la casa de Labán, lo máximo como 18 años tenía. Si acaso. Lo interesante es que a ella le gustó. Rubén fue el primero de la familia. Ella lo permitió de un niño. Esa dinámica, familia disfuncional. Interesante, ¿eh? Esto sí que es una novela. Eso es una novela. Yo creo que los brasileños hicieron, ¿verdad? Los brasileños hicieron una, ¿no? De Jacob, de Abraham y Jacob. Interesante. Yo nunca lo había enseñado de esta forma, solamente para que pongamos a pensar que aquí estamos. Nosotros pensamos que ya Rubén tenía como algunos 30, 40 años cuando hizo eso. No, era un niño, jovencito. También eran jovencitos. Eran jóvenes, ok. Para terminar, familia. Para terminar. En el capítulo 36 habla acerca de la genealogía. No lo vamos a hablar, no vamos a decir todos los hijos, pero yo quiero que ustedes ahora en la próxima parashá, porque aquí habla acerca, la parashá completa, es este capítulo entero. Pero no voy a leer el capítulo entero diciendo nombres. Pero cuando hay un capítulo entero hablando de una genealogía, en la Biblia, cuando hablan de genealogía es para probar el honor y la deshonra de una genealogía con la otra. Caín, Abel. Isaac, Ismael. Jacob, Esaú. Siempre es un propósito por el cual te está citando la genealogía. La genealogía de Yeshua, obviamente si nosotros sabemos y pensamos que Yeshua no nació literalmente, biológicamente de Jacob, perdón, de José, ¿ok? Entonces obviamente la genealogía no puede ser de José porque nosotros pensamos que fue milagrosamente engendrado, ¿no? Entonces, ¿para qué te cita José? Porque está probando que la adopción de José a Yeshua, que José viene de una genealogía honorable, directa de David para poder heredar el reinado. Las personas discuten y debaten acerca de la genealogía, pero cuando entendemos la genealogía en la Biblia es un tema completamente diferente. Es para tratar de describirte el honor o la deshonra. Por ejemplo, en Génesis tú ves la genealogía de Caín y la de Abel y también de Adán, ¿verdad que sí? Y tú ves que la genealogía de Caín, que está siempre introduciendo el caos, lo que es la muerte, la transgresión y la rebelión, que era el malo. Entonces vemos como Tubal Caín causó problemas. Lamech tuvo 2 esposas y vemos la misma secuencia de eventos. Entonces, un ejemplo, vamos al versículo 15, al versículo 14. Dice, no, leemos del versículo 7. Voy a hablar específicamente de una persona que es importante. Si entiendes esa persona y cuándo nació y dónde sabe. Si entiendes quién es esa persona, cuándo vivió, vas a saber cuándo Job vivió. Porque Job, muchas personas no saben en qué año vivió, ¿no? Pero sabemos, porque la Biblia nos dice quién eran sus amigos. Tenía 3 amigos. ¿Cuál era el nombre de uno de ellos? Elifaz. Perfecto, señora. Usted es muy inteligente, su maestro espectacular. Dice el versículo 7. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra de donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Esaú habitó en los montes de Seir. Esaú es Edom. Estos son los hijos, los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Seir se encuentra en el este del río Jordán, fuera de lo que es Israel hoy día. ¿Ok? Dice, estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esaú.
Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gamán y Cenaz. Y Timna, oigan esto, y Timna fue concubina ¿de quién? Ok, oigan esto. ¿Hijo de quién? Y ella le dio luz ¿a quién? Quiere decir que Amalek, que es el enemigo número 1 de Dios en la Biblia, que la Biblia dice después en el libro de Deuteronomio, que donde quiera que tú veas a Amalek, lo mates. Se dice la Torá. ¿Ok? Bajo una teocracia no hay misericordia para los hijos de Amalek. ¿Por qué? Son hijos de una concubina, no tienen ni parte ni suerte en la herencia ni la descendencia. Y están siempre tratando de matar a los hijos de Israel. Amalek oprimieron al pueblo de Israel en el desierto. No lo dejaron pasar, mataban a los niños, a las mujeres. Oprimían al pueblo de Dios que está en convenio y Dios dijo, nunca van a tener parte en el reino mío por la opresión. Ahora sabemos cuándo vivió Job, porque uno de los hijos de amigos de Job era Elifaz. Elifaz era hijo de Esaú. Pero cuando leemos el libro de Job, la gente piensa que salió de un lugar que ni sabemos. Ahora lo podemos conectar con nuestros antepasados, los patriarcas. Job vivió en el mismo tiempo de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Israel. ¿Están viendo? Ahora entendemos de dónde proviene Amalek. Que Amalek no tiene parte ni suerte en la herencia. Vino de Esaú. Esaú vendió la herencia, ¿recuerda? No tiene herencia en Israel. Y viene básicamente viene una concubina. Que muchos hemos aprendido en una parashá de historia de un pueblo, de una familia disfuncional. Y así es la Torah, nos enseña la historia de un pueblo disfuncional, conectado con la misericordia de un Dios soberano que los ama. No porque somos mejores, porque somos los mejores, porque somos inteligentes, porque somos lindos, sino porque Dios está comprometido en un juramento que hizo a unos padres que no conocemos. Pregunta, pastor. Entonces, ¿qué han hecho ustedes para encontrar tanto favor delante del Creador? Que en nuestra ignorancia, en nuestra rebelión sin saber y en nuestra desobediencia, la palabra de libertad de la Torah ha llegado a ustedes. Y ustedes han sido tan facilitadores para que llegue a toda su congregación. Muchos se han ido, yo lo sé, y eso duele. Pero a veces, eso es lo que necesita para uno crecer. Y es parte del proceso. Cuando uno es soltero, actúa de una forma, vive de una forma, viste de una forma, habla de una forma. Cuando te casaste, los amigos que tenías, ya muchos no tienen nada en común, tienes porque estás en compromiso para mejorar la vida de tu familia y de tu esposa, para protegerlos a ellos, que es tu prioridad. Lo demás no importa. Nuestra prioridad es serle fiel al Creador. Nuestra prioridad es ser leal al soberano del universo. Estas historias nos enseñan que tenemos una esperanza de poder heredar el reino de Dios. Si un hombre con tantos problemas como Jacob, en una familia tan disfuncional como Israel, y Pablo dice, hey, te hago una invitación, ¿quieres ser parte del reino de Dios? Y las naciones dijeron que sí. Y entraron en una familia disfuncional, pero con esperanza, con herencia garantizada y con descendencia que para siempre vivirán. Si nosotros pudiéramos poner al lado nuestros issues, nuestros problemitas pequeños y enfocarnos en la misericordia del Eterno. Y yo pienso, familia, que estas historias bíblicas nos están relatando exactamente eso. Cómo es que el Eterno trabaja con broken vessels. Unos vasos rotos que nadie quiere, que el mundo rechaza. Y en nuestro rechazo y nos han marginado, cuando clamamos a un Dios que no conocemos, no solamente responde. Él envía personas que extienden justicia y bondad. Envía personas que te enseñan el mandamiento. Te envían enseñas que de repente no están todos de acuerdo contigo, pero te aman incondicionalmente aunque estemos locos. Ahora tenemos nosotros que ser recíprocos con este gran rey. Y ahora que están comenzando a ser más fieles que nunca, porque ha extendido a nosotros un poquito del cielo, el Shabbat.
y las fiestas, para que podamos aprender y por lo menos con nuestros problemas de disfuncionales y con nuestro proceso de luto, de lo que pensamos que hemos perdido con nuestras relaciones en el mundo, podamos ver que hay esperanza de un pueblo disfuncional que terminará siendo líderes en este mundo de lo que es la redención del Dios de Israel. Y en eso estamos nosotros incluidos. El por qué no lo entiendo, pero estoy agradecido para siempre. Y por eso a veces la gente piensa que uno es arrogante cuando hay confianza en el Eterno. Nunca se disculpen por amar al Creador. Ahora, tenemos que trabajar en cómo presentar este mensaje de una manera que podamos levantar el alma de la persona que está marginada. Porque tú crees que Jacob en ese momento, cuando fue a Betel, le dio el dote de Dios a Saúl, ultrajaron a su hija, tuvo una guerra, tuvo que llevarse gente que él no quería llevarse con gente cautiva, ¿no? Llega al monte de donde él salió, ¿y cómo le ministró Dios? ¿Por qué tú fuiste donde Saúl? ¿Por qué te fuiste a Shechem? ¿Por qué peleaste y se convenió con él? Dios le dice, no, mira, tu nombre va a ser Israel. Y te vas a multiplicar y vas a crecer. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No lo rechazó por su problema. Ratificó el convenio con una familia disfuncional para que pudiéramos levantar el ánimo y decir, ¿cómo te podemos servir? Y él dijo, gracias, levanto mi altar y te soy fiel para siempre. Esa es la esperanza de la Torá y eso fue lo que Yeshua vino a restaurar. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias a los hermanos en Facebook. Por favor, comparta este link con otros hermanos y regresemos el miércoles que viene con la próxima parashá. Y gracias a los hermanos aquí, Pesina, en Roca Eterna, en Haines City. Vengan con nosotros. ¿El sábado están de nuevo a qué hora? A las 5. Yo no voy a poder estar. Voy a estar en Houston. Pero cuando esté de casa, voy a estar aquí visitándolo para ver al hermano Pesina enseñando. Lo haces bien, oíste, tienes talento, lo haces bien y yo sé que el Eterno los va a usar. Así que paso a la vez y van a ver que el Eterno los va a honrar mucho por lo que están haciendo. Shalom a todos, bye bye.